Voy a tomar como texto base para la reflexión de esta oportunidad uno de los versículos más conocidos de la Biblia, quizás el más conocido, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice ese texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos eruditos de la palabra han llegado a esta conclusión, que este texto es el corazón de la Biblia o el corazón del Evangelio. Pero para hacerle una base, la reflexión la vamos a titular El delantal, la túnica y la cruz. Ese es el título de la reflexión. El delantal, la túnica y la cruz. Y nos vamos a tener que remontar a los principios de la creación. Nos vamos a quedar ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando se provoca esto que hemos denominado el verdadero cataclismo espiritual, el cataclismo edénico, el terremoto más grande que ha sufrido alguna vez la humanidad y que se debió a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando Dios les prohibió que no comieran del árbol del fruto del bien y del mal. Bueno, la historia usted la conoce. Eva se acercó al árbol, ahí estaba la serpiente le engañó. Eva invitó a Adán a participar del festín de la fruta prohibida. Y bueno, y de ahí en adelante se provoca todo un terremoto edénico que termina, lamentablemente que termina con esa eternidad y esa semejanza espiritual que Dios había colocado en el hombre creado, como en este caso en Adán. Ahora, puntualmente, ¿qué hizo Adán o qué hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? La Biblia dice que se confeccionaron delantales con hoja de higuera. ¿Ya? Se confeccionaron delantales con hoja de higuera. ¿Qué significa eso? ¿Qué intentaron hacer ellos? Intentaron cubrir su desnudez. Intentaron de alguna manera y con un esfuerzo humano tratar de tapar el pecado cometido, cubrir la falta que ellos habían cometido y de alguna manera disimular delante de Dios que había un arrepentimiento y que había una verdadera reacción de sumisión a Dios por lo acontecido. Ellos intentaron de alguna manera, hicieron lo que estuvo al alcance de ellos para cubrir su desnudez, delantales con hoja de higuera. Yo podría decirle en lo que yo pienso, en lo que yo reflexiono, en lo que yo creo, esto del delantal confeccionado por la mano de ellos mismos es como mirar un poco la religiosidad, la religión. Si usted se da cuenta en estos tiempos, a quien usted le pregunte, excepto que diga que es ateo, tiene una tendencia ideológica, religiosa y de alguna manera mira a Dios, pero lo ve a través de un prisma personal. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Ellos con sus manos cosieron y se hicieron delantales con hoja de higuera para cubrir su desnudez delante de Dios. Eso no les alcanzó para justificarse delante de Dios. Eso es el esfuerzo humano, esa es la intención personal. Cuando uno trata de justificar lo injustificable o trata de alguna manera de explicar lo inexplicable. Ahora, ¿qué hace Dios con ellos? Dios los amó y Dios los siguió amando. Si Dios no odió a Adán y Eva, no, pero sí le dolió en el corazón que la desobediencia haya hecho romper ese nexo, rompió esa relación divina, eterna y espiritual que había en el hombre que Dios había creado. Pero mire lo que hace Dios. Dios los saca del huerto, los saca del paraíso, los excluye de esa gloria maravillosa que Él había creado y los saca. Pero antes de sacarlos, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios les confeccionó túnicas con piel de animal.
Dios les confeccionó túnicas con pieles de animal. Aquí hay una reflexión tremenda, Fíjese que aquí está el gran amor de Dios por ese hombre y esa mujer. Así como con urgencia, como con una urgencia tremenda, Dios, antes de sacarlos del huerto, les demuestra que los ama y los cubre completamente con unas túnicas que Él les confeccionó. Ahora, para confeccionar las túnicas, ¿qué tuvo que hacer Dios? Y entonces en el huerto de Edén se provoca el primer sacrificio con derramamiento de sangre, porque es claro, o sea, Dios tiene que haber en ese minuto tomado a un animal, y ese animal de alguna manera pagó el precio del pecado de Adán y de Eva en el huerto de Edén, y sacar de ahí la piel para poder cubrirlos y sacarlos fuera del paraíso edénico. Ahí queda de manifiesto ya el primer sacrificio con derramamiento de sangre dentro del huerto de Edén. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos que cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y es llevado a las tierras prometidas, el pueblo de Israel tuvo una actitud bastante deplorable delante de Dios. Eran murmuradores, eran desobedientes, eran ingratos, era un pueblo que con facilidad le daba la espalda a Dios. En una oportunidad, y está en el libro de Números capítulo 20, Dios tuvo que hacer algo con ellos. Dice que envió serpientes ardientes. Esa palabra ardiente significa venenosas, ¿ya? Que mordieron a mucho pueblo, y mucho pueblo murió a causa de la mordedura de la serpiente. Ahora Moisés clama a Dios, gime a Dios, intercede delante de Dios por el pueblo. ¿Y qué hace Dios? Dice que le da una instrucción, que confeccione una serpiente de bronce, que la coloque sobre un asta, la levante lo más alto posible y ordena que todo aquel que mire a la serpiente de bronce que está en el asta no morirá, no morirá. Aquí hay algo que podría añadir. ¿Por qué Dios no pidió que la serpiente fuera de oro? Porque si hubiese sido de oro, ¿sabe lo que el pueblo hubiera hecho? La hubiese adorado, la hubiese idolatrado. Pero como era de bronce, no tenía mayor apariencia, no tenía mayor lujo. Era un símbolo como fue también el símbolo del huerto de Edén, donde hubo el primer derramamiento de sangre. Este es otro símbolo, pero que ya se va asemejando más a lo que será el sacrificio final. Y ocurrió esto, Moisés ordenó, el pueblo miraba a la serpiente de bronce y vivían. Pero si vamos a la palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 15, dice lo siguiente: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Aquí viene el otro elemento que yo mencioné, la cruz. Y tuvo que ser de esa manera. Porque Dios se hastió de los sacrificios de animales gordos, de los derramamientos de sangre, de todo lo que el pueblo hacía para simular y tapar el pecado. Dice la Biblia que Dios miró desde los cielos a la tierra y no encontró ni a uno siquiera que hiciera lo bueno. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que nazca su Hijo único, Jesucristo, su Hijo único, Jesucristo, y que viene, como dice el profeta mesiánico, el profeta Isaías, y viene a saldar una deuda, y viene a pagar algo que Él no cometió, pero es la única instancia que Dios tiene ya, como para poder rescatar al hombre de la perdición eterna y abrirle una puerta de salvación. Mi querido hermano, amigo, pastor, quien esté escuchando esta reflexión, este tremendo sacrificio de Cristo en la cruz produjo tres cosas importantísimas. La primera, como dice el libro de Isaías capítulo 53, la primera es esta: ahí fueron perdonados todos nuestros pecados. En esa cruz fueron perdonados todos los pecados de la humanidad. Segunda cosa que ocurre ahí, dice que toda enfermedad fue curada por las llagas de Cristo en esa cruz. Y lo tercero y lo más importante que ahí ocurre es que se paga la deuda.
se cancela la deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y a través de la muerte de Cristo en la cruz, se abre la posibilidad de que la humanidad vuelva a tener la oportunidad de ser salvos, liberar su alma, que se corte la condenación, que se termine la condenación de la paga del pecado y el hombre tenga acceso a la salvación. Qué tremendo es todo esto, ¿ah? Primero el delantal, el hombre tratando de justificarse delante de Dios. Luego la túnica, Dios en una forma muy urgente, cubriendo al hombre y provocándose ya un primer derramamiento de sangre. Tercero, la serpiente de bronce, un símbolo de lo que ocurriría un día en el monte de la calavera, del Gólgota o del Calvario, como quiera llamarla. Y lo cuarto, la cruz. Y fue ahí en la cruz, mi querido hermano. Fue ahí en la cruz, mi querido amigo. Fue ahí en la cruz, mi querido pastor, donde Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Este mensaje que ha quedado prácticamente en el olvido, este mensaje que está detrás de una cortina del templo, este mensaje que hoy día casi ya no se predica desde nuestros púlpitos, es el centro de nuestra salvación, es el centro de nuestra redención, es el centro de nuestro perdón, y es ahí donde nace la posibilidad de que usted y yo seamos salvos por el sacrificio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Partió el hombre con un delantal y termina el episodio en la cruz de Cristo para ser vestidos de salvación. La salvación de Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuidado con desmerecer este sacrificio. Cuidado con no valorar este sacrificio, porque de ahí viene nuestra salvación. Que Dios le bendiga. Si bien es cierto, la cruz es un símbolo, pero a lo que a mí me importa es lo que ocurrió en la cruz, porque ahí yo fui perdonado, fui sanado y fui salvo. Que Dios le bendiga. Que tenga un buen día.